al leer el artículo no estaba creativamente bloqueada y lo leía y pensaba, esto no hay otra manera, ¿no? De exponerlo más que haciendo un PowerPoint solo, ¿no? Sí. O sea, todo muy teoría y no se me ocurrían ideas. Y fue juntarme con vosotras y de repente, ¿no? Empezaron a surgir un montón de ideas súper chulas, ¿no? Y dinámicas muy interesantes. Y yo me llevo esto de este trabajo con vosotras, de decir, ostras, realmente el trabajar en equipo y todas las aportaciones que va haciendo cada una, ¿no? Generan algo muy interesante. Improvisar en el espacio, Sí. que yo no lo conocía, un espacio nuevo, y sentirlo como apropiarte de ese espacio es muy bueno. Sí. Muy bueno. Sí. De alguna manera es como si nos lleváramos una parte del Grec. Algo así. No sé, tengo esta sensación, ¿no? Sí. El hecho de haber trabajado dinámicas en movimiento aquí hace como que sienta que este espacio ya forma parte un poquito de mí. Pues que era muy interesante verlo desde la cámara, porque a ratos estabais como compenetradas en la misma postura y daba la sensación que estabais sintiendo lo mismo, y luego a ratos, aunque Aina, ¿no?, de alguna manera se metía en tu postura, ya solo el hecho de que ella dirigiera la mirada hacia otro sitio, la sensación que se transmitía era distinta. Se puede ver como la connotación de que ella, una cosa como más, quizás, sí, como retroinspección, un poco nostálgico, y uno como más miraba hacia el frente, pero sentía que era como una misma emoción, un mismo estado, pero cada uno, como lo siente distinto, lo lleva... Se transmite distinto, pero sí. es que es muy fuerte porque, claro, yo también lo estaba sintiendo.